A ver, proyecto 2025, 2024, 2023, 2022. Trek Force. ¡Uy! ¡Manga! ¿Te acordás que reseñamos las películas de Star Trek? Es verdad. ¿Qué pasó con mi pedido de ballenas? Pará, voy a ver si si las habían entregado. Creo que todavía se están vivas. Tengo una idea. Bienvenidos velocistas a un nuevo episodio de Forecast, donde dos amigos nos juntamos a hablar nerdeadas. ¿Cómo andas, manga? ¿Qué tal, Agus? ¿Todo bien? La verdad que muy contento de poder volver a nerdearla fuerte, como nos gusta decir. Y hoy, para variar, vamos a hablar de algo que nos gusta mucho. Creo que ya más de una vez dije toda esta introducción. Y esta vez es cierto, porque vamos a volver a hablar de Star Trek. ¡Woohoo! Y más aún, de un tema de Star Trek que teníamos, a ver, no quiero decir colgado, pendiente, en carpeta. Que nos habíamos olvidado durante 3 años y medio que existía. Pero bueno, pasaron cosas, ustedes entienden. Mumbo Jumbo. Exacto, y todo eso. No es fácil conseguir ballenas y cuando llegan, bueno, uno después se olvidan, por suerte siguen vivos. Son animales muy resistentes, por suerte. Sí. Y como estamos hablando de ballenas, estamos hablando de Star Trek, la única referencia posible es continuar nuestro viejo Trek Force, que estábamos allá por el 2022 con las películas de Star Trek y llegamos hasta Star Trek 3, la búsqueda por Spock. Y dijimos, muy pronto se viene Star Trek 4. Y ese muy pronto es ahora. Claro, a ver, si vos comparás un periodo de 3 años con un periodo de 20 años, y 3 años son más cortos que 20, claramente vos sos el matemático, no me vas a dejar mentir. No. Pero bueno, se dilató un poquito, sepan entender. Pero como no solo se vive de Flash en este humilde lugar, en esta humilde Speed Force, vamos a hablar de Star Trek. Lo que sí, hay que hacer la aclaración, esto va a ser un poquito distinto a como lo hacíamos en YouTube. Primero porque no estamos full YouTube, si bien estamos saliendo en YouTube también. Hola YouTube. Hola YouTube, hola Spotify, estamos solamente con audio. Entonces, nosotros vamos a tratar de charlar acerca de la película. La acabamos de ver hace un ratito, estuvimos disfrutándola. Lamentablemente hoy en día no se encuentra en ninguna plataforma, así que los que tengan las ediciones físicas, bienvenidas sean. Les decían locos, ¿eh? ¿Quiénes son los locos ahora? Porque la verdad es que los Trekkies hemos sufrido una pérdida enorme en los últimos meses y años, pues Paramount se volvió a pelear con todo el mundo, se peleó sobre todo con la gran N roja que no es Nintendo y le dijo, bueno, si vos te quedás con todo lo que yo quiero, yo me quedo con... ¿Qué tenés mío? Star Trek. Y Netflix dijo, ¿ah? Sí, llévatelo, qué sé yo. Y lo miran solo 2 personas en Argentina. Claramente. Y quitaron todo lo que tenían, todo el catálogo de Star Trek que estaba disponible en Netflix, que yo creo, saliendo del chiste, que ha hecho mucho por volver a fomentar Viaje a las Estrellas de este lado del mundo. Ahora está en parte, aclaración, en parte solo en Paramount. Aunque faltan películas, aunque faltan series. Aunque faltan temporadas de series. Es un despelote. Pero bueno, calculamos que de a poco van a ir reponiendo. Espero. Y el que en este momento tenga los discos físicos, abrácelos. Díganle que los quieren muchos y no lo suelten. Y búsquense una lectora para leerlos porque... No, es muy triste. Yo empecé Star Trek en Netflix. Hice todo Star Trek en Netflix. Eventualmente pasamos a Paramount porque las series nuevas salieron en Paramount. Pero con una desviación en Amazon. Un ratito en Amazon. Pasaron cosas. Sí. Pero Discovery fue lo último que vimos en Netflix.
las primeras temporadas de Sí, Discovery. es verdad, la primera y la segunda, si mal Las no... malas. Sí, y de a poco le fueron soltando la mano, se fue, y bueno, y hoy en día están repeleadas las dos empresas. Damos gracias que al menos hay una opción legal para poder ver algo de Star Trek en servicios de streaming. Que dentro de todo está bueno que están saliendo las nuevas series, las podemos ver en el mismo día, el mismo horario en que están disponibles en el resto del mundo, pero igual qué paja es que lo hayan sacado de Netflix, una lástima. Sí, porque Netflix tenía todas las series y en su momento tenía todas las películas. Hace ya un tiempito que no estaban las películas y cuando las sacaron no aparecieron en Paramount y ahí dijimos, opa, y ahora ya tampoco está en Netflix las series. No vamos a seguir llorando sobre esto. Lo importante es que pudimos ver Star Trek 4. Así es, por medios No tan legales, pero no importa. Y vamos a hablar sobre Star Trek 4, vamos a dar nuestra opinión, vamos a charlar un poquito sobre la trama, sobre todo lo que pasó, lo que vimos, lo que disfrutamos, porque la disfrutamos. Vamos a empezar. Manga, ¿cómo llegamos hasta acá? Ha habido un pequeño camino hasta esta cuarta película desde el origen mismo de Star Trek, que empezó siendo una serie de 3 temporadas del 66 al 69, que eventualmente tuvo un pequeño segundo aliento con una serie animada un par de años después, y que posteriormente al lanzamiento de cierta franquicia de ciencia ficción que le decimos La Orilla del Frente, alguien en Paramount dijo, che, nosotros tenemos una serie que podríamos adaptar al cine, y le dieron luz verde a un proyecto que se venía cocinando, que, bueno, si quieren la historia completa, tienen los videos de Trek Force disponibles en el canal de YouTube. Links en la descripción. Pero Star Trek tuvo en el cine Star Trek 1, una película que queremos mucho y la dejamos ahí. Star Trek 2, La Besto. peliculón, la Besto por donde la mires. Star Trek 3, que, bueno, pasaron cosas. Y eventualmente llegamos a esta cuarta entrega. Ojo, acá hago una pequeña aclaración. Si bien he sabido vamos a dejarlo en disgusto por la tercera entrega de la franquicia en cines, la verdad es que Star Trek 3 no es ni de cerca una película que haya salido mal. Financieramente funcionó. Por eso le dieron luz verde a una continuación, a una cuarta película. Y por eso volvieron a confiar en el director de la tercera para llevar a cabo la cuarta. Este director no es ni nada más ni nada menos que el querido Leonard Nimoy, el señor Spock. Estés donde estés, este aplauso va para vos, querido Nimoy, el cual también tuvo mucho que ver en el concepto mismo de esta entrega. Originalmente iba a ser una suerte de continuación de la trama, arco medio complejo de una historia que se empezó a dar sobre el final de la segunda película, cuando el personaje de Spock se sacrifica para salvar a la tripulación. Esto genera que en la siguiente, en Star Trek 3, haya todo un misterio que a la larga termina con el regreso de Spock, o una versión, fue una cosa rara, vamos a decir que revivió y punto. Y originalmente la cuarta película iba a llevar un poco las consecuencias de todo esto. Hubo una batalla con una nave Klingon, muere el hijo del Capitán Kirk, toda una secuencia de eventos desafortunados, pero hey, al menos nuestro elfo del espacio pudo volver. Esto en realidad no llegó a buen puerto, hay un par de comentarios al comienzo de la película, pero la base de la película, la idea conceptual, en realidad va por otro lado. Yo te había comentado cuando estábamos viendo la película que esta película puntualmente tiene cosas similares a lo que fue la idea de Superman 4. Claro. Que había propuesto el mítico Christopher Reeves a Canon Films. Productora turbia si las hay. Mirá que a Paramount me encanta pegarle, pero no hay comparación. Donde Reeves había propuesto originalmente una idea que haga pie en el desarme nuclear. Mitad de los 80, el punto alto de la Guerra Fría, uno no sabía si mañana se empezaban a tirar misiles entre ambas potencias, cosa que por suerte ya no pasa, no estamos ni de cerca de eso. No, para nada. Para nada. Pero bueno, quería hacer una historia con uno de los íconos pop más importantes de la historia, que es Superman, para decirles a la gente, hey, quizás no está bueno tirarse cosas que pueden destruir ciudades
en segundos. De esta misma manera, Star Trek 4 trata de dejar un mensaje sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente, sobre el problema de la caza indiscriminada, sobre las consecuencias del ser humano sobre nuestro propio mundo y cómo estos actos, que uno puede decir que son en nombre del progreso, si no se tratan de la manera correcta, eventualmente pueden volver y patearnos el culo. Esto salió porque Leonard Nimoy un día en su casa estaba leyendo un libro justamente sobre todo lo que son las consecuencias del accionar humano y dijo, esto sería una bonita idea para trasladar a la pantalla grande, pues Star Trek como que está acostumbrada a entretenerte y por otro lado tratarte de dejar una lección. Fue mutando, hubo varias ideas, originalmente se iba a tratar de un virus que iba a afectar a gran parte del planeta. COVID. Algo parecido en el futuro futuroso, ¿verdad? Pero en un momento dijeron, mirá, si hacemos una suerte de historia sobre un virus asesino que mata a gran parte de la población, como que estamos seteando el tono para una película muy lúgubre. Y no sé si da para eso. Así que fueron habiendo modificaciones y eventualmente se llegó a una historia que si la contás rápido suena medio falopa, y de hecho lo es, pero que funciona como un lindo pretexto justamente para detenernos un minuto y tratar de pensar en los actos que tenemos sobre este mundo. Una de las cosas que yo noté, que se notan mucho en esta película, es que no es una película, comillas, de ciencia ficción pura y dura. Si bien arrancan en otro planeta, tienes la nave espacial, viajes en el tiempo, ting, 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 ahí marqué un punto. Pero tenés todo el desarrollo en la Tierra, es todo más terrestre, es todo más acá. Y después, bueno, si tenés el cierre que vuelven al futuro. Pero el núcleo de la película es en la Tierra, en el, comillas, presente, con todas referencias re de modé para hoy. Pero, por ejemplo, hay un chiste con un punk escuchando la música, todo lo que da en el colectivo, que termina Spock noqueándolo. Que chiste siguió recurrente hasta el 2023, que en la serie de Picard, en la segunda temporada, cerraron ese chiste con 7 de 9 pidiéndole que bajara la música y el mismo actor le bajó la música y pidió disculpas. Actor que también apareció en las de Spider-Man de Marvel. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Y mientras menos hablemos también de la segunda temporada de Picard, mejor. Ya va a llegar. Algún día vamos a llegar a eso, pero de momento dejémoslos de lado. Pero sí, como vos bien señalaste, es una película de ciencia ficción, sin duda. Sin embargo, Star Trek 4 es recordada no solo por ser La de las ballenas. La de la ballena, sí, esa la vi. Sino porque justamente ser la película más cercana para el público en general. Habíamos dicho anteriormente que a Star Trek 1 le tenemos cariño. Pero ¿qué pasa con esa película? No solo es aburrida, y esto lo dicen dos personas que están fascinados por muchos capítulos de varias series que mucha gente podría decir que son aburridos, sino que es densa, tiene muchos conceptos que, si bien no son difíciles de entender, porque convengamos que dura 2 horas y pico, tenés que avanzar la trama, se entienden. Pero creo que la parodia de Futurama le hizo mucha más justicia. Sí, son como medio complicados de digerir. En cambio, Star Trek 4, vos podés verla sin saber nada, absolutamente nada, de la serie en general y la disfrutás igual. Porque es una tripulación con una misión, con varios momentos muy arriesgados para cada uno. Se plantean varios problemas, varios objetivos. Se maneja muy bien la dinámica de grupo. Es la primera película de Star Trek donde el grupo tiene peso y no gira todo alrededor de Kirk, o de Kirk y Spock, o de Kirk y Bones, si bien 3 como que ya es medio un grupo, sino que acá todos tienen su momento, todos tienen su misión paralela. Su misión de salvar la Tierra. Qué raro eso del el viaje a casa, salvar la Tierra, pero bueno, al menos no le pusieron, no sé, el futuro loco, que no tendría nada de sentido porque ocurre en los 80. Igual, sí, leí en muchos lados que hoy en día es una película que se siente que envejeció mal, en el sentido de que la idea también en un punto era traerte estos personajes del futuro al presente.
yo ahí no estoy del todo de acuerdo, no compro eso, sino que lo veo más como, ¿viste esos capítulos falopa de la serie original donde viajaban, no sé, a los 40? Al set que tenían armado de la serie del oeste. Claro, que le cambiaban 2 o 3 cosas, se iban con eso, lo habrán usado como 6, 7 veces mínimo. O a la ciudad de Alemania. Y yo esto lo veo como la tripulación viajando a una época puntual. Sí. Una época que... O casualidad, nos queda cómoda para grabar. Claro, y de hecho los números cerraron por todos lados con esta película. Hasta ese momento fue la que más recaudó, pero por afano. Y en comparación a lo que le costó, recaudó 6 veces más. Cómoda. Un éxito total y algo casi medio inaudito para Star Trek. Y así todo, pudo haber sido mucho más popular. Como también podría haber salido todo mucho peor, porque originalmente iba a haber un actor invitado muy importante en esta película, quien era el señor Eddie Murphy. Para los que no conozcan a Eddie Murphy, el tipo es un actor cómico que en los 80 estuvo en el apogeo de su fama. Venía de varias películas famosas que funcionaron. Una de esas es Un detective suelto en Hollywood. Y que a todo esto era fanático de la serie original. Era todo un trekkie. Y no era simplemente de que lo llamó uno, el representante le dijo, che, tengo tu siguiente bolo, vos hacé que sabés esto. No, el tipo era fanático de la serie y él, ya en el momento donde podía elegir, podía decir, che, yo quiero hacer tal cosa, habló con la gente de Paramount y dijo, están preparando una nueva Star Trek, yo quiero estar. Se mandó de una, llegó al punto de que habló tanto con Leonard Nimoy como con Herb Bennett, que era el productor que venía trabajando en las últimas películas. Entre los tres entablaron una suerte de comunicación para llevar la idea a buen puerto y terminó siendo el mismo actor el que dijo, ¿sabes qué? La verdad que no me cierra la historia. ¿Por qué? Porque la idea que le habían ofrecido era ser un profesor en los 80 obsesionado con ballenas y alienígenas. Una mezcla re normal, ¿eh? Claro, y el tipo le dijo, sí, mirá, todo bien, Leonard, con tu idea, todo genial, me parece buenísimo. Negro, yo soy fanático de Star Trek, yo quiero estar en una nave, poneme un uniforme, quiero ser un capitán, quiero ser un almirante, si se puede, si hay lugar, ¿no? Si Shatner lo permite. No quiero ser un profesor fofo que encima lo van a pintar como paranoico, porque los conozco, va a empezar así la trama. Déjame ir al espacio. Claro, justo es en la Star Trek donde hay menos espacio. Claro, a ver, llevado a términos, no sé, vamos a algo más común para el resto de la gente. Te digo, quiero estar en una Star Wars. ¿Un piloto? ¿Un Jedi? No, sos un granjero. ¿Pero por qué no te vas a...? ¿Entendés? A todo esto el tipo lo dijo, bueno, no, la verdad que no me cierra, les deseo la mejor y se fue. Y cada tanto va contando la anécdota, de hecho más de una vez dijo, y la verdad que viendo cómo salió, me hubiese gustado estar ahí. Pero bueno, a ver... eso es con el diario del lunes, ya está. Podría haber salido bien como podría haber salido mal, porque de hecho cuando se va Eddie Murphy, se baja, tuvieron que volver a cambiar la trama, fusionar personajes para que tenga un poquito de sentido, y terminó la película que resultó. Que de vuelta, es muy divertida, es entretenida de ver, tiene una genial dinámica. Acá como se nota que los años lograron que los actores convivan y trabajen de una manera que se siente realmente natural. Sí. Se siente incluso mejor que la mayor parte de los capítulos de la serie original. ¿Por qué? Porque siempre tenés a la Trinidad, que son Kirk, Spock y McCoy. Y después con suerte tenés a Scotty, a Zulu y los demás. Lo siento por Chekhov y Uhura, ¿no? Pero era así. Sí. Y acá en cambio todos tienen su momento, todos tienen sus diálogos. Quizás Uhura está como medio apagada por momentos. Pero porque le tocó con el GOAT, con el más grande, con Pavel Chekhov. Y ahí entendí. Porque yo esta película la vi un montón de veces y yo venía con los chistes de Futurama, del capítulo donde ningún fan ha ido antes, donde le dice a Chekhov, di nuclear vessels, naves nucleares, nuclear vessels. No, pero dilo como ruso, nuclear vessels. ¿Y ahora di naves nucleares? The nuclear vessels. Dilo en ruso. Nuclear vessels. Y yo dije, cuando lo escuché en la película dije, de acá venía. Claro, si el chabón no tenía tanto diálogo. Venía, ponele, de una frase en Wrath of Khan, de la ira de Khan, que, sí, yo conozco. Bueno, mejor esquivemos eso y deja de contar.
y estuvo ahí. Y acá le dieron protagonismo tanto a ellos dos. Scotty con Bones yendo a buscar el contenedor de polímero, que esa fue genial porque se lo cambiaron a un empresario de plásticos, pues 80s plásticos, por una fórmula de aluminio transparente. Nota, el aluminio transparente hoy en día existe y es un tipo de polímero. Cualquier coincidencia, sí. Siempre Star Trek está un paso adelante. Y por el lado de Spock y Shatner fueron a buscar las ballenas, que es lo más simple. Manosear ballenas, podríamos decir. Ahora, un punto interesante a tener en cuenta. Las ballenas en esta película, salvo una o dos escenas de archivo, cuando las vemos libres en el mar y, bueno, lamentablemente las escenas más crudas, que son como, ves cómo van cortando, fileteando a algunas ballenas, todo lo que vemos en la película son animatrónicos. Hasta el día de hoy, yo hoy viendo esta película, sabiendo que vamos a hablar de esto, sabiendo que no son de verdad, hay momentos donde se me pierde esa noción y digo, che, mirá, qué bien entrenadas que estaban por dentro. Porque están muy bien logradas. Sí, bueno, pero también la empresa que estuvo atrás. O sea, no una empresa chiquita, una empresa que ya se hizo conocida con un tiburón saltando sobre un bote y que años después haría dinosaurios tamaño real que son la pesadilla de la gente. Bueno, no tanto, pero el T-Rex es T-Rex. Yo pensé que la pesadilla eran las secuelas de esa... ¿Qué secuelas? Buena respuesta. Pero sí, o sea, Industrial Light and Magic fue la encargada de todo lo que es animatrónica y creo que es una de las empresas más importantes de animatrónica de la historia del cine. Industrias Light and Magic, eso es de Star Wars, pero yo pensé que las dos franquicias estaban peleadas a muerte, Agus. Ay, manga. No solo eso, ha habido hasta películas actuales. Sección 31, eso lo mencionamos. Sección 31, en los créditos, la mezcla de sonido se hizo en el Skywalker Ranch. Bien en chiquito porque la verdad no querían reconocer que... Mitad de la pantalla. No quisieron reconocer que trabajaron en Sección 31, los entiendo, yo haría lo mismo. Estuvimos a nada de no subir ese capítulo. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo para que ustedes no lo miren, es así. Cosa que no pasa con Star Trek 4. No. La super recomendamos, se darán cuenta que estamos yendo de acá para allá con el plot, pero porque es una película que probablemente la hayan visto, la pasaron mucho. Esta yo estoy seguro que la llegaron a pasar por aire. Creo que es la única que llegué a ver en su momento. Puede ser, hasta puede ser. Es que es una película muy familiar. Te deja el mensaje de quizás no deberías matar cosas que están vivas. Pueden ser muy ricas. De hecho lo son. Pero no tendrías que matarlas al punto de llevarlas a su extinción. Porque algún día puede aparecer un churro del espacio a golpearte la puerta y decir: hola, ¿dónde están mis ballenas? Y probablemente no lo entiendas. ¿Por qué? Porque va a estar hablando en ballenaguayo. Y para salvar a tu mundo vas a tener que viajar al pasado para conseguir ballenas que hablen en ballenaguayo y le digan: hey, vamos a calmarnos. Algo así es la trama. Y esa es la trama. Sí, O sea, sí. esa es la trama. Aparece una sonda gigante, forma cilíndrica. Muy parecido, bueno, un concepto parecido a lo que era la Doomsday Machine de la serie original. De vuelta, otro churro gigante, igual este más chiquito, Sí. pero con un poder destructivo importante que se acerca a la Tierra. Yo calculo que tira algo parecido como... ¿Cómo se llama a la explosión que te fríe toda la Pulso maquinaria? electromagnético. Algo así porque deja sin señal a todo el centro de Lo que Starfleet. hace, a ver, por lo que yo estuve entendiendo, genera una onda que no solo fríe todo lo que es comunicaciones, electricidad, muchas ciudades empiezan a no tener electricidad, sino que también altera el clima. Altera el clima a grosso modo, al punto de que tienen que ir a apuntalar las ventanas porque la bahía de San Francisco se estaba desarmando de las tormentas tropicales, nubes en Tokio y todo. Y en base a eso, Kirk, que estaba en la otra parte de la galaxia, no tanto porque estaba en Vulcano, tiene que ir y dice: che, nos encontramos con este problema. Captan la señal, la decodifican, se les ocurre pasarla por el agua, porque razones. Y a todo esto, Spock reconoce la onda sonora y encuentra que era de un tipo en particular
de ballenas, que son las que escucharon al principio, las ballenas jorobadas. Claro, quizá pueden variar un poquito. Bueno, estas me las compré en Temu, salía más barato. Pero de vuelta, son resistentes. Igual probablemente terminen siendo hamburguesas. Justamente toda la tripulación estaba en Vulcano porque venían del colatazo del final de Star Trek 3. Se habían apropiado, podríamos decir, de una nave que no era de ellos. La rebautizaron como la Bounty. Y estaban decididos a volver a la Tierra cuando se encuentran con todo esto. Nota, el personaje nuevo que había aparecido en Wrath of Khan, la teniente Saavik, por alguna razón que el guión quiso obviar, se terminó quedando en Vulcano, porque había una subtrama donde aparentemente había quedado embarazada de un Spock adolescente que había renacido, una cosa rarísima, que yo creo que con Atino dijeron, no, esto no lo metemos, aunque hoy en día está medio como beta canonizado, es medio complicado. Si escucharon el capítulo de No puedo creer que esto no sea Trek Force, sobre el corto que salió el año pasado, Unification, gracias Agus, probablemente sepan de lo que estamos hablando. Y si no, no hay problema. Este personaje que aparentemente iba a ser relevante para el futuro cinematográfico de Star Trek, ahí dejó quedó. de serlo. Pero se quedó en la última escena al lado de la madre de Spock. Creo que la película me estaba tratando de decir algo. Avancemos en la trama, dijo. Básicamente encuentran que eran ballenas que no existían en la Tierra. El churro gigante estaba haciendo una llamada de ballenas y no tenía nadie que le conteste. Entonces avanzaba sobre la Tierra, Dios sabe para qué, porque... Con una trama similar a lo que fue Star Trek 1, si vamos al caso. Otra maquinaria gigante que se acerca a la Tierra, tratando de encontrar a alguien que no está ahí y con problemas de ira, aparentemente. Bueno, pero ahora la voy a ver. Sí, bueno, le pasaron cositas, lo que habrá visto en ese universo. Mejor no preguntarle, pobrecita. Pero bueno, la cuestión es que, como toda persona razonable y pensante, Spock dice, acá no hay ballena, pero las hubo. Y Kirk claramente dice, bueno, entonces tenemos que volver al pasado, pues no sería la primera vez que viajan en el tiempo. Ahora, ¿vos te pusiste a pensar la cantidad de problemas temporales que genera esta película? Sí. Pero, porque encima, Star Trek en más de una ocasión te dice, mirá que si viajás en el tiempo, muy importante no alterar la historia. Esta película agarra eso y se lo pasa por donde no le llega el sol. Partamos de el ruso en una nave nuclear llamada muy atinadamente la Enterprise, porque usaron el exterior de la NB Corta 56, que fue la primer nave nuclear. Entonces la utilizaron de afuera. Supongamos que no entraron a la Enterprise en vivo y en directo, porque eso implicaría muchas cuestiones de seguridad para grabar adentro de una nave nuclear. Era gracioso que se llamara Enterprise en ese momento y que además le dieron el polímero a la empresa con el aluminio transparente. Me encanta la respuesta que tenían de, che, ¿no te parece que estamos haciendo algo mal entregándole la receta a este tipo? ¿Y qué te dice que no fuimos nosotros los que lo inventamos en un primer lugar? Una paradoja enorme, pero grande bueno. Como una casa. Y la cara de Bones de, esto es una paradoja, ¿no? Qué lindo. Bueno, a ver, si no empiezo a desaparecer es porque no me afecta a mí, así que ya está, vamos para adelante. Y después, bueno, el hecho de que desaparecieron 2 ballenas. 2 ballenas que yo creo que en la línea temporal hubiesen muerto inmediatamente. ¿Por qué? Sí. Porque no pasan ni 24 horas que liberan estas ballenas, las encuentran rápidamente, pues estaban en cautiverio. Y estaban tagueadas, sí, estaban con un sistema de posicionamiento que se sigue usando. O sea, se usa hace un montón y se sigue utilizando para justamente estos casos. Estaban en una suerte de, vamos a decirle, mundo marino de San Francisco, pero que estaban próximas a ser liberadas porque la verdad que al lugar no le alcanzaba el dinero para mantenerlas y que al poco tiempo de ser liberadas, ya en el clímax de la película, descubrimos que están a punto de ser atacadas por un buque ballenero. Si no hubiese estado el ave de presa Klingon, la Bounty con Kirk y compañía ahí, no la contaban. No. O sea que en ese sentido, el salto temporal de las ballenas es casi imperceptible. Pero sin dudas, el aspecto temporal que más ruido me hace es cómo termina la película. Pues a lo largo de la historia,
Kirk y Spock terminan conociendo a la doctora Gillian Taylor, la cual es especialista en ballenas, a la cual terminan llevando, no porque ellos hayan querido, sino porque ella simplemente en un momento ve la oportunidad, lo abraza a Shatner, quien pudiese, y termina dentro de la nave y se va con ellos al futuro, y se queda ahí. Está bien, el mismo personaje lo tira de manera muy elocuente y yo creo que también estaba pensado para todos los quejosos como nosotros, pero déjenme decirle que no resultó, pues casi 40 años después seguimos diciendo que eso hace ruido, terminó en el futuro. O sea, una mujer que vaya uno a saber qué le deparaba su futuro original, termina 2 siglos más adelante. Y medio. 2 siglos y medio más adelante y encima ni siquiera se termina quedando con Kirk y compañía, porque dice, no, o sea que yo soy la única que sabe de ballenas en este siglo, así que bueno, me voy a seguir con mi trabajo, con la investigación. Tengo que ponerme al día, ¿no? Pero viste, bueno, y justamente cuando Sierra le dice, bueno, pero ¿te venís conmigo? No, me conseguí una nave científica. Recuerden que las naves científicas son muy distintas a las de exploración. Y ahí como decís, claro, tiene sentido. Pero tenía su propia vida. Bueno, pero ¿qué es lo que dijo ella? Sin las ballenas, yo no soy nadie. Mi vida está acá. Pero capaz que, no sé, le salvaba la vida a alguien que si no está ella ahí, la pisa un camión. Bueno, no pasa nada. Me alteras la trama. Bueno, sí, volvemos a usar la misma lógica de McCoy. Si no desaparezco, es porque en realidad no afecta en nada. Tiene estas cosas que en cualquier otro momento de Star Trek uno diría, che, ¿te parece hacer eso? Y lo mejor de todo es que terminan con un, bueno, seguramente nos volveremos a ver. Mentira, nunca más vuelve a aparecer este personaje, al menos en lo que es el canon principal. Claro. Beta canon, bueno, todo el mundo vuelve en beta canon. Es casi Dragon Ball Star Trek. Habría que buscar en los fondos de Lower Decks. Seguramente debe haber alguna mención. Y es muy probable porque suelen hacer esas cosas. Al menos, por ejemplo, el apartado cetáceo dentro de las cerritos, sí. Yo creo que es una suerte de guiño hacia Star Trek 4, como también lo termina siendo gran parte de la temporada 2 de Picard. Pero como dijimos, no vamos a hablar de esa temporada hasta que llegue el momento. Quizás más adelante. Igual, este año vamos a hablar de Star Trek. Sí. Un par de veces más, eso seguro. No tanto como Flash, pues, obviamente. O como cómics, o como ciencia ficción en general. Pero este año, ya los que siguen Star Trek saben de qué año estamos hablando. Recuerden este año, 2026, chicos, 2026. Por otro lado, siguiendo dentro de lo que es la continuidad misma de la franquicia, como habíamos mencionado, esta película fue un éxito rotundo, funcionó en su premisa de atraer al público general, al público no trekkie, hacia la franquicia. Hay muchos que declaran que esta fue su primer acercamiento hacia lo que es el universo de Star Trek, y de hecho resultó en que la serie pudo seguir siendo relevante. Recordemos, mitad de los 80, por un lado tenías la producción de la nueva generación y por el otro estaba el proyecto de continuar en el cines con lo que terminó siendo Star Trek 5. Ahora bien, hay una suerte de dicho que reza algo como equipo ganador no se toca. Bueno, esto no fue así. La película, como dijimos, estuvo dirigida por Leonard Nimoy en un excelente trabajo. Yo creo que acá estuvo mucho más ducho que en Star Trek 3. Sí. Yo que no sé nada de cine en general, esto lo veo mucho mejor, con más forma. Hay varios planos que están muy buenos. Sobre todo lo de la persecución de Chekhov dentro de la Enterprise. Sí. Está muy bien coreografiada. El tipo tuvo muchos roces durante el proceso de producción, sobre todo con Harve Bennett, que era como su compinche para todos estos proyectos, al punto que dijo, bueno, ¿saben qué, chicos? Los quiero mucho, pero esta es la última que voy a dirigir para ustedes. Y de hecho, así fue. Eventualmente tuvo otros proyectos, dirigió una película que quizás muchos hayan visto, que es la de 3 hombres y un bebé, la de Tom Selleck. Bueno, esa fue dirigida por él. No recuerdo ahora si fue antes o después, me parece que fue después. La cuestión es que ahora, sabiendo que iba a haber una Star Trek 5, una continuación, pues dinero, el puesto de director quedó vacante. ¿Y quién puede ser dentro de la familia de Star Trek? ¿Quién puede tener el ego tan grande?
esa necesidad de ser el centro de atención, de tener gravedad, de tener estrellas girando a su alrededor, que no sea el querido William Shatner. Y sí. Siendo justos, a Shatner lo engatusaron para volver, porque mucho antes de empezar toda la producción tenían que volver a conseguir a toda la tripulación, porque no tiene sentido, sobre todo por cómo dejaron las cosas con la 3. Y Shatner medio como que en un momento dijo, mirá, yo tengo una carrera en televisión, he dirigido capítulos de series, y la verdad es que en cierto punto ustedes medio como que me tomaron el pelo con algunas regalías. Esto ya le había pasado también a Nimoy cuando se había pautado hacer la primera película de Star Trek. Y entre las cosas que le propusieron a Shatner fue de, bueno, si todo sale bien y hay una continuación, si te interesa, el puesto de director puede ser para vos. Pero bueno, eso tendrías que hablarlo con Nimoy porque vemos cómo sale todo. Cuando termina toda la producción y Leonard Nimoy ya no quería saber nada, Shatner dijo, bueno, correte, este es mi momento. Y bueno, eso resultó en Star Trek V. Pero esa es otra historia que vamos a contar en otra ocasión. Porque sí, Trek Force va a volver y esta vez es en serio. Y aparte, para las 5 no necesitamos conseguir ballenas. Pero en líneas generales yo creo que esta película es recordada por revitalizar en cierto punto a la franquicia, darle ese empujoncito que necesitaba, aparte de tener a la nueva generación, lo suficiente como para generar, valga la redundancia, una nueva generación de fanáticos. Se siente distinta a las anteriores, se siente más divertida, más suelta, pero más cercana, es más accesible. Creo que esa es la palabra clave. Es accesible. Sí, yo mientras la estábamos viendo, yo te dije de una, dije, es más acción y comedia que ciencia ficción. Acción hasta... Lo que es acción para Star Trek, Acción, ¿no? sí, obviamente. Pero se notaba mucho esa caída a tierra y estaba bien. Se notaba que era menos Star Trek, si no fuera por... Tenemos que ir hacia el futuro a salvar todo. Al pasado. Para salvar el futuro. También. Al futuro después. Es toda una cuestión de perspectiva y de gravedad. Y la verdad que estoy contento porque me gustó mucho. Me gustó mucho. No me acordaba haberla disfrutado tanto la vez anterior. Cuando la estábamos viendo para la original vez que iba a salir Trek Force. Hace 3 años y medio. Te recuerdo que en el periodo que nos tomó sentarnos a grabar esto, te viste toda la serie original. Sí, también. En ese aspecto yo creo que para mí ahora es distinto ver las películas porque ya tengo este bagaje de estas 3 temporadas de TOS. Ya lo bancas más a Scotty, te causa más gracias cuando Bones trata de picar a Spock y no le sale porque Spock es como, ¿quién te conoce, papá? Sí, yo creo que deben ir por ese lado. Distinto con la 1, la 2 y la 3 que son como más standalone y van, bueno, dale. Pero esta se notaba más heredera de la serie y como tan coral que toda la gente que participó en la serie necesitaba estar ahí con sus propios gimmicks. Y yo creo que es una gran película. Sí, se disfruta. No es la mejor, pero... ¡Oh! Es que sí, es o Star Trek 2 o Star Trek 6. Al menos para mí. Pero después viene la 4. Claro. Y después, bueno, las demás, ¿no? Con la 1 primero y de ahí para abajo. Es una linda película. Si nunca vieron nada de Star Trek, es un muy buen primer acercamiento porque tiene las bases, sabés quiénes son los buenos. Tenés una suerte de idea de quiénes son los oponentes, pues tenés esa escena con los Klingons al comienzo. Y en general te queda esa sensación de esta película está intentando decirme algo. Pues Star Trek, cuando realmente quiere ser el viaje a las estrellas como todos lo recordamos, te dice algo. Trata de dejarte algo. No te lo tira tanto en la cara, dependiendo de la versión, pero te da una idea, te dice, mirá, planteate esto, después hacé lo que vos quieras. Después charlamos. Bueno, manga, creo que ya cubrimos todos los aspectos que nos dio Star Trek 4. Volvemos al ruedo con Trek Force. No puedo creer que solo nos tardamos 3 años y medio. Para los fanáticos de esta sección desde Cemento, desde YouTube, volvimos. Nos vamos a quedar. Como dijiste, este año tenemos Star Trek. Y tenemos mucho Star Trek. Vamos a tratar de, por lo menos este año, terminar
Sí. No sé si este año, pero vamos a tratar, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Si podemos, bien, y si no, bueno, quedará para el siguiente año. Pero vamos a seguir con Trek Force, vamos a seguir repasando las películas. Estamos seguros que no nos va a tomar otros 3 años. Eso seguro. Sí, eso seguro, nunca más. Gracias, Manga, por coparte, por hacer este soliloquio de Star Trek. Como siempre, te encanta. Pero, obviamente, a ver si ya saben cómo soy, para que me invitan. Por algo te invito. Obviamente, desde ya. Pero bueno, quien dice, quizás haya en el tintero otra franquicia de ciencia ficción de la cual yo sé muy poco y vos sabés mucho más. Todo está por verse. Gente, nos vemos en el próximo Forcecast y no se pierdan en la Speed Force. Chau chau. Adiós. Nuclear vessels.